Ahora sí, hola Samira, bienvenida Hola, a ¿cómo este estás? podcast, Tu Opinión. Te hice esta invitación para que hablemos de temas que hay veces que la gente no toca o tal vez no lo saben y son muy importantes, y es la importancia de una buena alimentación en los niños y su incidencia en un futuro más brillante. No sé de qué manera te quieres presentar a la cámara para que la gente te conozca. Hola, mi nombre es Samira Hernández, soy nutricionista y maratonista, soy cincelejana. Actualmente ejerzo mi profesión aquí en la ciudad de Sincelejo y pues ejerzo de forma particular hace más o menos unos 5 años. Quería aprovechar como para que la gente te conozca un poquito más. Para ti actualmente, la maratón, ¿qué significa? Bueno, hace más o menos en marzo, estamos en junio, 3 meses, hice una maratón y fue un esfuerzo físico enorme. La verdad es que llevé a mi cuerpo al límite. La verdad, pensé que no iba a ser capaz porque a veces las creencias limitantes Claro. no nos dejan avanzar, pero sí, el cuerpo es capaz de todo. El cuerpo es una máquina perfecta. Después que haya preparación, Buena alimentación, descanso y una buena planeación, todo se sale puede perfecto. cumplir. Bueno, para iniciar, ¿por qué es que es importante una buena alimentación en los niños? Una buena alimentación en un niño marca su vida para siempre. Desde que nacemos y pues nuestra madre nos gesta junto con los genes de nuestro padre, recibimos una información genética que viene dada de los hábitos de nuestros padres, es decir, de la alimentación, de los niveles de estrés de nuestros padres, el nivel de actividad física, y de ahí empieza nuestra línea de vida. Muchas veces, digamos que los padres no se preparan para esta etapa preconcepcional y simplemente pues tienen a los hijos, pero no se preparan de pronto de la forma adecuada nutricionalmente hablando, de pronto de alimentarse bien, de tener un estado nutricional óptimo, porque no es lo mismo que yo empiece un embarazo con un porcentaje de grasa saludable a empezar un embarazo con obesidad. Así Esto es. va digamos que a favorecer muchas alteraciones en mi salud, y no solo en mi salud, sino en la salud de mi hijo, que es un ser inofensivo de que va a nacer y no, digamos que no debería padecer de ninguna enfermedad, pero tal vez con mis hábitos yo puedo favorecer que él nazca con una condición que no debería tener. Ok, entonces la salud de nuestros hijos depende de nosotros Depende, mismos. exacto. Y es que si tú, bueno, ya digamos que pasamos por la etapa del parto, si decides lactar o no, también marca, digamos que tu hábito o tu estilo de vida, porque la lactancia favorece una mejor inmunidad, unos nutrientes completos en el organismo del niño, va a favorecer su desarrollo intelectual. Es decir, que los niños que son lactados tienen más, digamos que desempeño intelectual que un niño que no lo fue. Mejor salud digestiva, menor riesgo de alergias, menor riesgo de padecer de obesidad en la edad adulta y también de aparecer enfermedades crónicas. Bueno, entonces como para despertar el interés de la audiencia, ¿qué se le tiene que decir a todos los padres o a todos los futuros padres? Primero que nada, que se preparen. O sea, si quieres tener un hijo, tienes que aprender a comer primero tú. O sea, cambiar tus hábitos tú, hacer algo de actividad física, comer saludable. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué debemos hacer ese cambio? Pues básicamente porque no es por ser talla 90, 60, 90. Realmente el ideal de cuidarnos es por favorecer un mejor estado de salud, no solo en mí, sino también en el nuevo ser que van a ser, porque es una responsabilidad como nosotros los padres tener hijos que se alimenten de forma sana. Es decir, si yo estoy acostumbrada a comer todo de la calle, no preparo mis alimentos, como lo que encuentre, lo primero que veo, o sea, eso no va a ayudar a que mi hijo tenga una buena alimentación, porque va a adquirir esos mismos hábitos. Nosotros Claro. aprendemos a comer de los hábitos de nuestros padres. Es más, si, por ejemplo, en mi caso, yo les puedo decir que yo fui una niña delgada en mi infancia y eso favoreció a que a mí me dieran todo lo que yo pidiera. Entonces, si yo pedía desayuno salchipapa, ahí me lo daban, pero eso en la edad adulta me favoreció alteraciones de salud y alteraciones hormonales que hoy en día ya se corrigieron porque yo decidí cambiar mis hábitos, pero en su momento me afectaron bastante. Entonces, la invitación es a que se preparen, tengan una buena alimentación, ejercicio. La buena alimentación depende de cada persona.
porque no te puedo dar una dieta estándar que yo te diga, Andrés, esta es la dieta que tú debes tener para estar bien. No, todo depende de cada persona, tu capacidad económica, tu nivel de actividad física, tu edad, tu peso, tu masa muscular, tu porcentaje de grasa, tus gustos, y eso es lo que realmente marca la diferencia. Y por eso, pues, yo muchas veces recibo ya madres que no planifican el embarazo, sino que simplemente quedan embarazadas y pues, ay, pero yo no sé ni qué comer, porque es que no se preparan. Entonces, muchas veces tienen diabetes gestacional o alteraciones metabólicas. No, es que el médico me dijo que el bebé no está subiendo suficiente de peso, pero tal vez es porque no te estás alimentando de la forma correcta y por eso el niño no se está alimentando de la forma adecuada. Claro. Entonces, desde el embarazo empieza absolutamente todo. Luego la lactancia, luego viene la alimentación complementaria. Viene el niño a los 6 meses y debe recibir alimentos. ¿Qué le doy? Entonces, en ese caso es importantísimo asesorarse, porque de ahí parte, digamos, que los hábitos que vamos a tener cuando seamos adultos. Y los hábitos que va a tener los hijos de él. Exactamente. Si se sigue como todo el ciclo. Es muy interesante lo que dijiste con respecto a tu historia, que por el afán de que comieras, te daban cualquier cosa que te provocara. Eso pasa actualmente muchísimo, de pronto por el tiempo, por la presión, por no saber qué darle para que los niños coman. Y se me ocurrió una pregunta. Habiendo infancias de niños mal alimentados, sí comen, pero mal, ¿a qué se enfrentan en la vida adulta? A enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad cardiovascular, obesidad, baja autoestima, ansiedad, trastornos del comportamiento, de todo. O sea, realmente la alimentación incorrecta afecta nuestras emociones, nuestro desempeño cognitivo, nuestra parte metabólica, o sea, desde muchos aspectos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es, por ejemplo, en mi familia, el tema cultural, porque es que culturalmente estamos acostumbrados a que el niño tiene que ser gordito. Yo pienso, o sea, yo veo mis fotos de niña y yo no pienso que yo era delgada, yo pienso que yo era una niña con un peso y una estatura normal, pero tal vez por las creencias de la cultura, de pronto pues me querían ver más rellenita, pero yo siento viendo mis fotos que yo estaba en un buen peso como mi hija actualmente. O sea, mi hija actualmente es normal, delgada, alta, pero no es una niña, digamos, que en sobrepeso. O sea, no le falta, ni le sobra, está perfecto. Está bien. Lo que pasa es que en mi casa la ven delgada porque es o sea, cada persona juzga según sus creencias y su educación. En mi caso, por ejemplo, yo actualmente soy juzgada por el tema del deporte. O sea, yo obviamente al practicar un deporte de alto rendimiento no puedo tener mucha grasa corporal, no puedo ser muy gruesa, y eso pues muchas personas lo juzgan porque juzgan desde sus creencias, ¿no? Claro. Desde la educación que uno recibe, uno juzga y dice, no, pero ella está muy flaca, ay no, mira, no sé qué, porque es lo que nos han enseñado. No, y aparte todos somos imagen de nuestros hábitos. No vamos a tener el mismo estado físico si tú corres maratones y yo no. O sea, es imposible. O si de pronto yo hago gimnasio y tú haces maratón, no vamos a tener el mismo cuerpo nunca. Porque no nos alimentamos igual, no corremos la misma cantidad de kilómetros, yo de pronto hago más fuerza, tú haces más resistencia. Y así somos el resultado de lo que hacemos todos los días. Por eso si comparamos un atleta de CrossFit profesional con un atleta de running, de atletismo de alto rendimiento, vas a notar muchas diferencias en su composición corporal. Son dos cuerpos completamente distintos. Exactamente. Y el deporte, en este caso en los niños, también hace diferencias en los adultos. O sea, si creamos un hábito de hacer actividad física, cualquiera que sea en el niño, vamos a favorecer a adultos que van a tener ese hábito y que muy seguramente van a prevenir muchas enfermedades. Porque también tenemos que entender que el tema de alimentarnos bien y hacer ejercicio no es un tema de estar flacos, es un tema de estar saludable, es una necesidad. Si nos vamos a nuestros antepasados, o sea, ¿por qué antes no habían tantas enfermedades como hoy en día? ¿Por qué antes no había tanta diabetes como hoy? Claro. Es porque la alimentación ha cambiado un 200%. Hay una diferencia muy grande entre nutrirse y alimentarse, o sea, o comer. Nutrirse es consumir alimentos que te nutran y alimentarte es comer lo que sea, lo que te provoque, lo que quieras, no es lo mismo. Es lo mismo. Hablando de las consecuencias de una mala alimentación en la niñez, ¿hay alguna relación entre esta mala alimentación en la niñez y obesidad en la vida adulta?
Sí, desde niños vamos cultivando esa obesidad. Hay algo que se llama diabesidad. O sea, muchos niños, por ejemplo, yo en consulta atiendo niños de 10 años con resistencia a la insulina o hígado graso. Y esto se presenta muchas veces porque el hábito familiar, o sea, yo antes de educar al niño, primero tengo que hacer un cambio de hábitos en sus padres. Porque si el niño lo van a someter a un cambio de hábitos, un cambio de alimentación, y los padres van a seguir en sus mismos hábitos, el niño no va a conseguir cambiar realmente el hábito que tiene, porque él ha aprendido a comer dependiendo de lo que su entorno le brinda. O sea, si me dicen, no, es que a mi hijo solamente le gustan los dulces y los helados, ¿quién le compra los dulces y los helados? O sea, no, el niño no va y se lo compra porque no tiene dinero. Eso es porque los papás le han enseñado a recibir ese tipo de alimentos. De ahí parte la importancia o la intención de hacer este podcast, y es eso, despertar a los padres que la crianza que ellos les den y los productos que les permitan ingerir es el resultado de una adultez o mejor o peor. Exacto. De niño también adquirimos muchos aprendizajes de nuestros padres. Yo pienso que hoy en día hay más acceso a la educación. O sea, yo pienso que si nosotros como padres no nos educamos, o sea, no estamos preparados para tener hijos realmente. Porque en mi caso, pues yo antes de tener a mis hijos ya había cambiado mis hábitos. Digamos que mis hijos no fueron planeados, pero ya yo era una persona físicamente activa, me alimentaba mucho mejor y eso lo pude llevar a mi hogar. Es decir, hoy puedo decir que mis hijos tienen una mejor alimentación que la que yo tuve cuando era niña. ¿Y cómo puedo ver yo reflejado esa buena alimentación en ellos? Que ellos casi no se enferman, tienen un crecimiento adecuado, son niños que tú los miras y se ven saludables, la piel, el cabello, o sea, en cambio uno observa a otros niños y no los ves con la misma, digamos que la misma composición corporal o el mismo comportamiento, porque muchas veces el comportamiento hoy en día hay demasiado autismo, déficit de atención dado por la misma alimentación. Hay, digamos, que una cantidad de alimentos que contienen aditivos y conservantes, también los colorantes artificiales, que afectan nuestras neuronas y pueden hacer que nosotros, digamos, que se nos afecten nuestros comportamientos, afectemos nuestro desempeño cognitivo. Hoy en día hay más obesidad que desnutrición. Por ejemplo, anteriormente se decía que los niños que no recibían suficientes nutrientes por carencia podía afectar su desempeño cognitivo en la edad adulta y por eso ese era el círculo vicioso de la pobreza. Es decir, yo nazco en un seno familiar donde no me pueden dar toda la proteína, grasas, carbohidratos que necesito. Mi cuerpo al tener carencia no se desarrolla completamente y eso va a generar que yo no pueda dar mi máximo potencial cognitivo y me quede ahí. O sea, no pueda ser una persona con mejor desempeño frente a una persona que sí estuvo bien alimentada. Pero el tema es que hoy en día podemos verlo en los estratos bajos. Hace años tuve la oportunidad de trabajar con hogares del CDI en programas del ICBF y notaba que, o sea, en ciertos sectores de aquí, o sea, sectores como por ejemplo Pioneros, era una tendencia hacia la obesidad, porque el niño de Pioneros es un niño que desayunaba en su casa y de pronto allá en el CDI nuevamente desayunaba, o sea, estaba sobrealimentado. Pero en hogares como por ejemplo en 17 de septiembre, La Pollita, ese tipo de lugares, el niño literalmente lo que comía en el día era lo que se le brindaba en el CDI y era más la tendencia a la desnutrición, al bajo peso, a la estatura baja, o sea, porque realmente también la estatura se ve afectada cuando no hay una buena alimentación. Entonces también para desarrollar una estatura más alta se debe alimentar el niño adecuadamente. Lógicamente también influye la genética, ¿no? Claro. Porque no podemos negar que la estatura final también depende de nuestros padres, nuestros abuelos, pero de igual manera si en nuestras manos está darle una adecuada nutrición que cumpla sus necesidades, que les ayuda a dar su mejor desempeño, ¿cómo no hacerlo? Si lo tenemos en nuestras manos. Escuchando lo que dices, se podría afirmar que la capacidad cerebral de los niños o de nuestros hijos depende directamente de los alimentos que le demos. Sí, y de la calidad. Y de la calidad. No es lo mismo que yo a mi hijo le dé desayuno un cereal de caja con leche, que yo a mi hijo le dé unos huevos, una arepa y una porción de aguacate.
No es lo mismo, aunque puedan tener las mismas calorías. Ujú. Porque independientemente que sean las mismas calorías, la información o los nutrientes que va a recibir de uno o de otro desayuno va a ser totalmente diferente. Sobre todo por los colorantes que pueda tener el cereal, la cantidad de azúcar, la cantidad de aditivos. En cambio, la comida natural, la comida de la tierra, no tiene conservantes, no tiene aditivos, contiene grasas adecuadas para el desarrollo cerebral, proteínas indispensables para el crecimiento, carbohidratos que le van a ayudar a brindar energía para sus diferentes actividades diarias. Entonces, ¿qué pasa en los organismos de los niños cuando los alimentamos de alimentos con tanto conservante, refrescos, dulces, azúcares? ¿Qué pasa en su organismo? ¿Cómo lo Realmente, recibe su cerebro, su cuerpo? o sea, realmente su organismo se empieza a inflamar, favorece la ganancia de grasa corporal, ansiedad, porque es que también los alimentos ultraprocesados generan ganas de seguir comiendo, porque Ujú. son deliciosos, o sea, Exacto. te activan el paladar, te sientes un sabor tan agradable que tú sientes que no puedes parar. Y ese es el gran problema, que es que al ser tan ricos, comes, comes y comes y digamos que sobrepasas tus necesidades. Al igual también afecta su comportamiento y definitivamente su desarrollo cognitivo también. Alergias, hoy en día también hay muchos niños alérgicos. ¿Sí? Y todo eso se desencadena de ahí mismo. Sí, porque digamos que el 70% de las enfermedades provienen del intestino. Y si yo Mm, tengo un intestino del cual alimento de azúcar, aditivos, conservantes, esa microbiota en mi intestino se va a afectar muchísimo y eso va a favorecer que yo tenga muchas enfermedades. ¿no? Y después se enfrentan a otra cosa y es a cómo superar este mal hábito para Exacto. sentirnos mejor. Sí, es que yo pienso que el problema radica en que todo lo asociamos con el peso. Ujú. Si yo voy a una nutricionista, voy a ella porque quiero bajar de peso. ¿Y por qué no pensar que yo voy a la nutricionista porque quiero aprender a comer sano, para estar sano, no para bajar de peso, ni para subir de peso, ni para nada, sino para saber comer? Claro, Para así es. saber qué necesita mi cuerpo. Es como decir, yo no voy al psicólogo porque estoy loco. Ujú. O Tiene sea, nada que ver. exactamente, o sea, necesitamos un psicólogo tal vez para gestión emocional, para que nos ayude en una situación difícil, en fin, infinitas cosas. Igual pasa con la nutricionista, o sea, ir a la nutricionista no es solo por bajar de peso o por tratar una condición, yo también puedo ir para saber cómo estoy y qué necesita mi cuerpo. Una de las cosas que noto mucho en consulta es que me llegan pacientes que son delgados, pero resulta que tienen muy poquita masa muscular y un porcentaje de Mm, grasa altísimo o incluso grasa visceral, que es una grasa que no se ve. ujú, que no se ve. Exactamente, y en el caso de los niños también, o sea, llegan muchos niños con mucha deficiencia de masa muscular, pero también es por el tema del sedentarismo. O sea, como digamos que si yo, por ejemplo, soy una mamá que trabaja todo el día, no tengo tiempo, entonces ¿cómo voy a llevar a mi hijo a una práctica deportiva, alguna actividad física? Es muy difícil. Es muy difícil porque es que también eso requiere de tiempo y a veces no contamos con él. Que esa es otra cosa. Que a veces los malos hábitos se crean ni siquiera es por uno querer hacer un mal, sino por tener que hacer tantas cosas al tiempo y quererlas hacerlas bien. Me gustaría que nos dijeras qué productos actualmente se le están dando a los niños que los puede estar afectando. Las salchichas, o sea, los embutidos, las gaseosas, las gomitas, los cereales de caja, las frituras, también el tema de los juguitos de caja. O sea, las personas dicen, es que yo le envío una merienda en vez de una gaseosa un jugo de caja. O sea, realmente ahí no hay mucha diferencia. O sea, la cantidad de azúcar que tiene un jugo de caja y una Coca-Cola es muy similar. O sea, es casi lo mismo. El tema de los sellos ya nos dicen. O Ujú. sea que yo mejor le mando a mi hijo un termo con agua y le agrego un limón y le agrego unas goticas de stevia y le mando agua de limón en vez de enviarle de pronto un jugo de caja o una gaseosa. Entonces, ¿qué alimentos se le tienen que dar a los niños para que crezcan sanos y fuertes? Bueno, la dieta que actualmente tiene más evidencia es la dieta mediterránea, que Ok. incluye buena cantidad de proteínas, como por ejemplo pollo, carne, cerdo, pescados, huevo, buena cantidad de grasas saludables como el aguacate, las semillas, los frutos secos. Los niños muy poco consumen frutos secos. Son alimentos que son muy importantes porque contienen buena cantidad de minerales y nutrientes indispensables para el desarrollo cerebral. También están el tema del aceite de oliva, que es una grasa que contiene omega 3 y es supremamente saludable para nuestra salud.
También el tema del salmón o los pescados azules, como por ejemplo el atún, la sardina, la trucha, que son buenas fuentes de omega 3, que es una grasa indispensable para el cerebro. Entonces, todos esos alimentos como las proteínas, las grasas y obviamente los carbohidratos. Creemos que, por ejemplo, los carbohidratos son dañinos o van a afectar nuestra salud y la verdad es que el carbohidrato no es el problema. Por ejemplo, no es lo mismo el carbohidrato que proviene de una papa a la papa del mecato, porque es que la papa del mecato ya viene frita, viene con aceite, viene con una cantidad de sodio, en cambio la papa es la papa. Es distinto, es exacto, distinto. es distinto. No es lo mismo, digamos, que el arroz a, por ejemplo, los cereales de caja. Aunque el arroz tenga carbohidratos y tal vez se absorba rápido, el arroz no tiene el mismo impacto que va a tener la cantidad de azúcar que tiene un cereal de caja. Entonces, no es lo mismo un tipo de carbohidrato que otro. Yo creo que el mensaje se ha afectado mucho creyendo que todos los carbohidratos no son buenos. Y no es así, lo que hay que priorizar son los que son de la tierra. Y nosotros aquí tenemos el ñame, yuca, plátano, el tema de la arepa es un buen alimento también. O sea, no hay que satanizar un grupo de macronutrientes y menos en los niños porque los niños necesitan una alimentación balanceada. Hace unos pocos días recibí una niña en consulta que tiene obesidad, pero su obesidad no es tanto por la alimentación, porque realmente noté que se alimentaba bien, sino por los hábitos alimenticios a lo largo de su vida y desequilibrios en su microbiota intestinal. Y la niña es alérgica. Entonces las alergias, primero hay que sanarlas para desinflamar el cuerpo para que empiecen a bajar de peso. Y también hay una tendencia genética, obviamente. Y también una composición corporal. O sea, por más que queramos, por ejemplo, supongamos que tú y yo hacemos la misma dieta, no vas a tener los mismos resultados que yo. Porque no tenemos el mismo biotipo, no tenemos los mismos genes, no tenemos la misma microbiota intestinal, ni la misma edad, ni nada. O sea, la diferencia de cada persona viene muchas veces de su microbiota intestinal, de sus hábitos, de sus costumbres, de sus genes, de sus papás, de sus abuelos. O sea, todo eso nos marca, pero nosotros en nuestras manos tenemos la posibilidad de, digamos que, de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y de brindar a los niños de pronto la posibilidad de tener un futuro más prometedor, con una buena alimentación. Como para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cómo incide la alimentación de los niños en una adultez más prometedora? La verdad es que si queremos que nuestros hijos den su máximo potencial, tenemos que priorizar una buena nutrición, actividad física, una buena gestión emocional, un buen manejo del estrés, un buen autoestima. Si actualmente tu niño está presentando sobrepeso o está delgado, no lo juzgues por eso. Ni le hagas comentarios como estás muy gordo, estás muy flaco, porque tú como padre puedes afectar el autoestima. A mis hijos, cuando yo les educo sobre una buena nutrición, lo primero que hago es decirles que es importante comer saludable para estar saludables. No por buscar un peso específico, no. Porque muchas veces desde padres dañamos la relación de nuestros hijos con la comida. Porque enseñamos, no te comes eso porque te engorda. No te comes eso porque tú estás muy flaco. Estás muy flaco, come más, come. Muchas veces he visto casos de niños súper delgados que en la edad adulta son obesos. Porque de niños les decían, estás muy flaco, come más. Sí, si los acostumbran a ese mal hábito y después se refleja más adelante. Exactamente, porque a medida que vamos avanzando en edad, nuestro metabolismo va cambiando, no es el mismo, no es lineal. Entonces podemos favorecer que esos malos hábitos que favorecimos de niños los afecte cuando esté en la edad adulta. Entonces ahora sí, ay, baja de peso, ay, no sé qué. Entonces los papás Después la carrera contra el tiempo. Exacto, los papás apurados, ay, Dios mío, ¿por qué estás así? No sé qué. Entonces empieza a juzgarnos a veces nuestra propia familia. O sea, nuestra propia familia nos juzga horriblemente por cómo nos vemos. Y eso está muy mal. Realmente, en mi caso, pues, como te decía, siempre me veían delgada. Y realmente cuando me aumenté de peso me veían perfecta. Pero yo no me sentía bien. No me sentía acorde, mira cómo son las cosas. Y cuando yo bajé, pues obviamente me decían que me veía mal, que antes me veía mejor. Pero es porque lo que te digo, cada persona juzga según sus creencias, su educación, su idiosincrasia.
acá comer bien está asociado con carencia. Así es. O sea, si tú comes saludable es porque realmente estás pasando hambre. Si estás delgado, estás pasando hambre. Tiene mucho que ver con la época de los esclavos y los reyes, donde los reyes eran los que tenían sobrepeso y los esclavos estaban súper delgados. Estaban flacos. Exactamente, entonces eso se asocia con eso, que la escasez se asocia con el esclavo y la abundancia con el rey, por eso el rey nunca estaba delgado. Flaco. Exactamente, entonces yo creo que aquí existe esa idiosincrasia y por eso si no se ve al niño rebosante de sobrepeso, no se ve bien. Sí, yo creo que tenemos que separar nuestro físico de nuestro organismo o de la manera en cómo nos sentimos por dentro. Porque ya sabemos que el físico de afuera no es el que habla, sino de verdad analizar y ver cómo nos estamos alimentando y cómo esa alimentación nos está funcionando o no. Me gustaría como para terminar decir que es importante tener este tema presente en nuestros hijos porque es que no es solamente los alimentos que le damos actualmente a ellos, como tú me mencionaste, sino que proviene o inicia desde los hábitos de nosotros. Después me comentaste que influye mucho la alimentación de la mamá cuando está embarazada y asimismo parte de ahí en adelante. No sé cómo nos lo podrías decir más sencillo para que ellos entiendan la magnitud de la importancia de entender este tema. O sea, es súper importante que cuando pues nosotras las mujeres decidamos con nuestra pareja tener un hijo, nos preparemos para eso. Pero no solamente desde la parte financiera o emocional, sino también desde la parte nutricional. Ambos, porque no es solamente una tarea de la mamá, sino también del papá, deben colocarse de acuerdo para mejorar sus hábitos para que el nuevo ser que van a hacer encuentre unos hábitos más favorables para tener mejor salud, calidad de vida, menos enfermedad, menos posibilidad de sufrir digamos que de alteraciones de salud que realmente las vamos cosechando desde que somos pequeños. O sea, nosotros desde que somos pequeños, por ejemplo, una diabetes puede demorar hasta 15 años en gestarse. Es decir, que si yo de niño recibí mucho azúcar, harinas procesadas, frituras, eso en la edad adulta va a favorecer que yo pueda desarrollar una diabetes. Entonces, eso es tan silencioso que uno muchas veces no se da cuenta porque también socialmente está bien visto comer. O sea, comer mal está bien visto. Él está aceptado. Exacto, es lo normal. O sea, si yo veo a un niño comiéndose una manzana, yo lo veo raro. Pero si me veo a un niño comiéndose, no sé, un choclito, un dorito, lo veo bien. Porque eso es lo que está bien visto. Y otra cosa que me gustaría decir, y es que a veces malos hábitos abren puertas con el tiempo a otros malos hábitos como para buscar esa satisfacción. Porque si de pronto a un niño le dieron la oportunidad de comer mucho dulce y desarrolló ese hábito, tal vez cuando está adulto ya no le gusta el dulce, pero tiene que buscar un producto que le pueda como satisfacer esa necesidad interna que tiene de sentir como esa felicidad falsa con otros productos que están actualmente en el mercado para adultos. Lo que quiero decir es que no es solamente que los alimentamos mal y ya, sino que de verdad se refleja en toda nuestra vida. Y que un mal hábito, si lo detectamos, no solamente detectarlo, sino trabajar para sanarlo y buscar la manera de que ese hábito se vuelva en algo bueno. Exactamente, por eso es que tenemos que tratar de entender que no es solamente un tema de peso, es un tema de salud. Exacto. O sea, es un tema de salud y que lo normal debe ser comer bien. O sea, exacto. Eso debe ser Está muy normalizado comer mal. Exacto, lo normal debe ser comer bien. Te lo digo porque yo muchas veces socialmente me siento juzgada si vamos a un restaurante y yo pido una ensalada y otros piden, no sé, una salchipapa. O sea, porque hay restaurantes que tienen de todas las opciones para todos los gustos y los sabores. Que debería ser así. Exactamente, entonces a veces nos tachan de que, ay no, tú sí eres aburrida. ¿Y tú por qué te vas a comer eso? ¿Y por qué no te comes esto? Ay no, yo disfruto de mi vida. O sea, como si comer sano fuera disfrutar de la vida. Y a veces se puede analizar desde otro punto de vista y que cuando uno come algo grasoso, o sea, la única parte donde la pasas bien es cuando lo saboreas. Porque de ahí para adelante no sabes el poco de daño que te está haciendo para tu organismo y la presión que le estás imponiendo con tantos productos malos que sí o sí tienen que digerir. Porque no es que vayan a desaparecer. Si tú les echas una salchipapa,
a las 12 de la noche, créeme que tu organismo no lo va a dejar ahí. Tiene que trabajar toda la noche para poder con ese peso y obviamente no te vas a levantar bien el día siguiente. Lo bueno es que nuestro cuerpo es tan perfecto. Yo Sí. puedo decir que yo demoré más o menos 20 años de mi vida alimentándome muy mal y tengo 13 que lo he mejorado. Pero fue una decisión personal y una de las cosas que me hizo cambiar fue, o sea, yo de niña comía demasiado azúcar y el azúcar realmente afectó mi salud tanto, hasta tal punto que tuve resistencia a la insulina, o sea, una Ok. prediabetes. Cuando tenía 20 años tuve una prediabetes, Joven. entonces bastante joven, entonces yo realmente en mi familia te puedo decir que mi bisabuela era diabética, o sea, familiares cercanos no, pero digamos que mis hábitos, toda una infancia con azúcar, helado, postre, gaseosas, jugo de caja, diario, no era un tema de que... Sí, porque no, es diario, en los exacto, niños es diario. No es un tema de que yo comía un dulce Ujú. cada 15 días, no, era diario. Entonces, eso tarde o temprano hace que el páncreas se canse y pase la factura. Por eso la diabetes tipo 2 es generada por uno mismo. Es así. Entonces, si uno quiere mejorar y revertir eso, necesita apoderarse de su salud. Yo lo hice, o sea, yo lo hice porque yo literalmente yo no quería ser diabética. Yo decía, no lo puedo permitir, o sea, no puedo permitirlo. Es algo que está en mis manos cambiar y fue cuando yo decidí de raíz dejar el azúcar. Y hoy ¿Y en cómo día fue no me ese hace- cambio? Fue difícil, Fue obvio. difícil. Obvio porque si todos los días estás acostumbrado a tomar jugo, a tomar gaseosa, a comer pan blanco que lleva azúcar, porque o sea, generalmente uno no consume el azúcar a cucharazos. Ujú. Uno consume el azúcar es en alimentos que contienen gran cantidad de azúcar. No es que uno va a la Sí, cocina y así se es. come el azúcar así como tal, sino que fácilmente uno en un helado puede comerse de 15 a 20 gramos de azúcar. Y un helado me lo podía comer cada 3 días. Y no solamente el helado, sino el jugo de caja, la gaseosa, el pan. ¿Qué otra cosa era que yo amaba y todos los días me lo comía? Un arequipito. Esos pequeñitos, eso era mi dosis de azúcar diaria. Entonces yo lo normalizaba, yo pensé que eso no estaba mal. Yo pensé que el azúcar era necesaria. Porque entre otras cosas se cree que el azúcar te da energía y es Ujú. necesaria. O sea, realmente no. Y con el tiempo el cuerpo tarde o temprano te pasa la factura de un excesivo consumo de azúcar. Pero lastimosamente el ser humano solo cambia por placer o por dolor. Así es, totalmente. Entonces, lastimosamente a mí me tocó vivir eso para poder tomar las riendas. Y mucha gente también cambia después de que tiene una situación de salud, pero no deberíamos esperar a eso. Y si nosotros como padres podemos prevenirle a nuestros hijos pasar por eso, ¿cómo no lo vamos a hacer? Básicamente, para eso creé este espacio y para eso hablamos de esto. No con la intención de criticar, porque todos comemos mal y bien en cualquier Exacto. momento, sino entender para todos los padres o futuros padres que el futuro de sus hijos depende de los alimentos que les demos hoy en día. Los problemas, las enfermedades, todo depende de eso y es importante que si tenemos hijos seamos responsables de su presente, pero también de su futuro. Exacto. Y darle herramientas para que tengan un futuro más prometedor, que no simplemente, no es que se le va a negar el dulce de por vida, sino llevar un equilibrio y generar conciencia, porque, repito, como padres somos responsables de nuestros hijos. O sea, un niño ahora mismo no es consciente del dulce que se está comiendo, no es consciente del daño que le puede estar haciendo, no es consciente de lo que se le va a reflejar más adelante. Eso es responsabilidad única y exclusivamente de los padres y por eso es este espacio. No para regañar a nadie porque no es mi intención, sino para generar conocimiento y conciencia. Aprovechaba también para agradecerte por venir a este espacio y brindar tu conocimiento. De verdad que es de vital importancia que mucha gente lo entienda, no con el afán de que cambien la vida, sino que sí identifiquen qué alimentos son buenos y qué son malos y que no lo coman todos los días, que tengan un equilibrio, porque tampoco Exacto. es negarse Sí, a porque comer rico. yo obviamente no puedo decir que mis hijos 100% no consumen azúcar, pero sé que lo hacen muy esporádicamente, o sea, muy esporádico. Y cuando van a un cumpleaños, yo antes de llevarlo al cumpleaños aplico estos tips que a ustedes Ajá. les pueden servir. Primero, no llego temprano, siempre llego tarde. Ok. ¿Por qué? Para que ya se haya acabado muchos dulces. Segundo, lo hablo con ellos. Yo pues tengo una muy buena relación con mis hijos y yo les explico y ellos te aseguro que te pueden saber esto es saludable, esto no es saludable. O sea, ellos
tienen una inteligencia impresionante frente a los alimentos que a mí me asombra. Entonces, en el caso de los dulces que se van a comer, yo lo hablo con ellos, tienes derecho a comerte solo 2 dulces en la fiesta. ¿Cuál vas a elegir? No, yo quiero la galleta y quiero el helado. Yo, perfecto. ¿Qué van? Generalmente brindan pizza o nuggets, entonces les digo, bueno, si se van a comer, se comen una pequeña porción de la pizza o solamente se comen los nuggets, y así les trato de decir, y no les doy el juguito de caja. El juguito de caja. Es que ese juguito ya tienen, ahorita que estamos hablando de los productos que consumen los niños, o sea, creo que el mercado de niños está saturado de alimentos malos. Es más fácil conseguir un alimento malo que uno bueno. Totalmente. Y como son alimentos de niños, Ajá, yo no sé, exacto. o sea, yo no sé por Se qué tiene que camuflan haber ahí. alimentos de niños con alimentos de adultos, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la función? Exacto, es marketing. Es marketing. Es marketing porque cuando a ti te muestran un producto de niños, te muestran un producto de colores llamativo, y eso hace que el niño le llame la atención. Mis hijos cuando vieron un cereal de caja me dijeron, mamá, ¿esto qué es? Qué lindo, yo quiero este cereal de caja. Y yo, no, mi amor, mira, esto contiene mucho azúcar, esto no es muy bueno para ti, mejor te compro esto. Entonces ya uno hasta en el supermercado les puede ir enseñando a tomar mejores decisiones. Que les van a servir más adelante. Exacto. Yo también me coloco con ellos a hacer recetas. Por ejemplo, este fin de semana hicimos unas paletas de yogur. Tomamos unos moldecitos, le echamos yogur, fresas y cacao oscuro. Lo partimos y se lo colocamos en trocitos y lo metemos a refrigerar y listo, esos son sus helados. Y son felices, comen su helado y ellos mismos participan de hacer cosas diferentes. Claro. A veces no es malo ser diferente. Yo creo que, por lo menos a mí me encanta ser diferente. Me encanta hacer mi actividad aunque la gente me critique, me encanta comer bien aunque la gente me critique, porque a la única que tengo que satisfacer es a mí misma. Y la satisfacción que siento no me la quita nadie. Entonces, a veces también por el tema de encajar, hacemos cosas que no son las adecuadas. Y sobre todo como mamás, porque vemos que en los cumpleaños, por ejemplo, yo soy una mamá que hace cumpleaños saludables, fíjate. Yo no reparto dulces sino frutas. Ok. Y los niños se lo comen, o sea, cuando yo implementé esa idea con mi esposo decía, Samira, te va a quedar todo ahí porque eso no le gusta a los niños. Yo le dije, ¿cómo que no? Si yo les voy a hacer algo bonito, llamativo con la fruta, les voy a dar una crispeta con aceite de oliva, les voy a dar unos pancakes hechos en la casa, unas pizzas saludables, ¿cómo que no se la van a comer? Se la comen. Se las comen. Se las comen y habrá uno que otro que no. Exacto, hay niños que no les gusta la fruta, pero no es porque simplemente no les gustan. Por pero lo a los menos, demás sí. mientras a mis hijos les guste. Exacto. Y se lo coman felices, yo feliz. O sea, Sí, literal. sí, así es, así Entonces, no siempre tenemos que encajar en lo que hacen todos. No, y está chévere lo que dijiste en algún momento del podcast, y es que no solamente es interesante una buena alimentación, sino el ejercicio en los niños influye en su desempeño cognitivo. Sí. Porque es que también cuando uno hace ejercicio mejora el tema, multiplica las neuronas y mejora el estado de ánimo y el autoestima. Y eso es importantísimo. ¿Cuántas personas hoy en día no sufren de baja autoestima? Increíblemente a mí el deporte me ha ayudado a mejorar mi autoestima, Sí. mi seguridad en mí misma, de todo. Porque es que a veces cuando tú logras algo, tú te sientes con más, digamos que crees más en ti porque te crees capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo hice la maratón, yo dije, yo hice un maratón, o sea, soy capaz de hacer lo que sea, porque créeme que si eres capaz de manejar un control mental de más de 3 horas corriendo contigo mismo, eres capaz de hacer lo que sea. ¿Sí me Así entiendes? es. Porque eso es algo bastante fuerte. Claro. Y solamente lo hace el 1% de la población. El 1%. Entonces, fíjate. Todo se puede con una buena alimentación. Todo se puede. Todo, o sea, todo lo que uno se lo propone lo puede lograr. Pero obviamente no va a ser de hoy para mañana. Eso es un factor importante. Sí, todo en la vida son procesos. Exacto. Procesos. A mí me tomó un proceso cambiar mis hábitos, cambiar mi alimentación. Me tomó tiempo hacer un maratón. Demoré 10 años para decidirme hacer un maratón. O sea, porque llevo muchos años corriendo, pero nunca había hecho un maratón porque no me sentía lista. Cuando dije estoy lista, lo hice. Y realmente fue un momento propicio. Creo que si lo hubiera hecho antes no hubiera sido igual porque emocionalmente ni físicamente me sentía preparada. Pero hoy en día sí lo estaba porque ya mis hijos están un poco más grandes, más independientes y podía hacerlo. Pero cuando eran bebés,
No. Claro, no te iba a dar tiempo. No, el tiempo ni las ganas porque entre la lactancia, Ajá. su cuidado, eso Tu lógicamente. trabajo y compromisos. Exactamente, no es lo mismo. Sí, porque es que no es lo mismo cuando uno es mamá, trabaja, entrena, hace mil cosas en el día, que tal vez una persona que no tenga hijos. Es cierto, Sí, o sea, para mí fue más grande aún porque con todos mis compromisos los saqué adelante. es Porque es un cierto. tema de prioridades. Es un tema de prioridades. Es cierto. No, y se puede decir algo más, y es que los hijos simplemente son una responsabilidad que tú adquieres, no simplemente tenerlos y ya, sino ahí están, ya están. ¿De qué manera vas a Exactamente. sacarlos adelante para que tengan una adultez mucho mejor? Bueno, Samira, te quería agradecer mucho por venir aquí a este podcast, tu opinión. Gracias por compartir tus conocimientos y por despertar chispa en este tema tan importante y que es la alimentación de los niños y su incidencia en un futuro más brillante. Bueno, Muchas gracias. de nada.